Escribí Las Venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizá ayuden un poquito, en su realista medida, a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? Así está la sinopsis de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, de la cual vamos a hablar hoy en este capítulo de lectura. Que muchos consideran este libro como la Biblia de los indignados, por qué muchos no les gusta este libro, a quienes les gusta, por qué ha sido criticado Galeano y otros temas más chismecitos de Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Y qué es Las Venas Abiertas de América Latina? Es un ensayo con tintes económicos y políticos, además de temas sociales también de la región. Es una postura crítica de Galeano con relación a la historia de Latinoamérica y el Latinoamérica contemporánea. Basados en eso podemos decir que el tema principal del libro es el colonialismo, la conquista, el imperialismo y el capitalismo. Y por otro lado también aborda temas como la pobreza, la desigualdad, la dependencia económica que tienen los países de Latinoamérica con relación a otras potencias mundiales y por último el subdesarrollo. Se cuenta todo esto en el libro, se divide en 5 capítulos que a su vez se dividen en 2 partes. Los primeros 3 capítulos son la primera parte, los últimos 2 capítulos son la segunda parte. Comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 en una América que aún no tenía nombre. Tiempo después, en el siglo XVI, ya se habla de un grupo de conquistadores, tanto españoles como portugueses, que llegaron tan lejos como el siguiente mar les permitió. Seres dominantes que llamaron al territorio vasto imperio del diablo. Eres menos que escoria. Entonces la primera misión era diezmarlos para esclavizar, vender y adoctrinarlos. Pero además se habla de enfermedades que trajeron consigo los foráneos. The Walking Dead. Posteriormente se habla de otras conquistas, la del oro y la plata, donde se empieza con la leyenda del Dorado y la ambición de los exploradores por las selvas amazónicas para encontrar su tesoro, seguido por los despojos de Tecnotitlán. Popocatépetl. Luego saltamos al Potosí y su Cerro Rico, que fue el centro de economía del territorio. Cuando la tierra no pudo dar más en este territorio, solo quedó en las memorias de los que lo ostentaron, para luego continuar un camino de riquezas por Zacatecas y Guanajuato, y finalmente ir detrás del oro en Brasil. En resumen, el capítulo muestra una ocupación indolente, sanguinaria, ambiciosa y usurpadora que se llevó lo que pudo, no para el territorio español, sino para pagar las deudas de esta corona con otros países del continente europeo. En lo narrado de casi 4 siglos aparecen figuras relevantes en la historia como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, que llegó a tierras mexicanas, Fernando de Magallanes, que encontró el océano Pacífico al otro lado del continente, Francisco Pizarro, que se fue en contra de los incas, y la figura de la resistencia indígena como el emperador Moctezuma de los mexicas, capturado por Hernán Cortés, y también el Inca Atahualpa, el último emperador inca que se sometió ante Pizarro, Tupac Amaru, líder de la rebelión contra el virreinato español en Perú, y Pablo de Alvarado, libertador de Costa Rica, entre otros personajes de relevancia histórica. En un siguiente viaje, Colón trajo consigo la caña de azúcar. La plantación comenzó en República Dominicana para luego desplazarse a otros climas tropicales como Cuba, el Caribe y el resto del continente para luego convertir a Brasil en su mayor productor. El autor habla de Haití como una tierra del mejor azúcar en su momento. Galeano asegura que tras el éxito de la caña, los esclavos se rebelaron e independizaron, lo que no le gustó a los franceses y movieron sus influencias para generar bloqueos políticos económicos en esta parte de la isla. También se encuentra el relato de una Cuba diversa, hasta que llegó el azúcar, y con ella la concentración en su producción. Por supuesto hay una foto mental de los villanos en el libro, Estados Unidos y otras grandes potencias. Vinieron a la tierra a servirnos. En este libro hay conquista, hay esclavos y sus efectos. En este capítulo no hay excepción. Hay casos donde la exploración de rutas de comercialización y extracción
que requerían cruzar selvas y territorios hostiles, llevaron a muchos a la muerte y a enfermedades tropicales. Los productores se permitían nadar en precios especulativos por tener el monopolio. Tienen lo que quieren, gastan sin tener que estar contando el dinero y están bien vestidos. Pero los dueños del capital deciden dónde comprar. El cacao venezolano representaba una gran fuente de producción, pero a la llegada de competidores en otros continentes, el precio debió bajar. El algodón que se proveía en gran parte desde Latinoamérica era un material muy apetecido, pero creció la oferta de mercados alternativos como Estados Unidos, que logró quedarse con gran parte del mercado. Brasil y los territorios del Amazonas con el caucho y las fiebres tropicales de sus agricultores, que pronto vieron como su valor más preciado, navegó hacia Liverpool y luego a Malasia, donde acapararon más del 80% del mercado y sacaron a Brasil de competencia, prácticamente. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Para ellos es muy fácil. El resumen del capítulo es que Galeano expresa que Europa nos trajo variedad de cultivos para tener su propio huerto de alimentos. Luego encontramos los monopolios agro que permitieron la vertiginosa escala a modo de burbujas. ¡Suficiente! Yo las invito a todas. Y su rápida caída. Los monarcas de la tierra fueron efímeros y sus caídas llevaron a la desigualdad y hambre en tierras ricas en alimentos. Surgieron nuevas formas de esclavitud y sus nuevos nombres: los latifundios, despojos de tierras, reformas agrarias, sindicatos, y de allí surgieron, peor aún, revoluciones del pueblo que llevaron a pérdidas humanas y conflictos armados de décadas. The Walking Dead. Cientos de años después, ya se habla de la extracción de otros minerales del suelo latinoamericano para países en potencia a través de concesiones y permisos de operación. El petróleo, el cobre y el zinc son los más apetecidos que poseen nuestros países. Los hechos relacionados con estas actividades los narra Galeano como maldiciones en las riquezas de este terreno, el impacto ambiental que implica la extracción de estos materiales, la destrucción de hectáreas de selvas en el Amazonas. Nos narra sobre figuras heroicas nacionalistas que luchaban por evitar que estos dineros fueran a parar al extranjero y cómo señala a las multinacionales con banderas ajenas de sabotaje, cercos políticos, patrocinios a golpes de Estado, financiación para guerras, usurpación y despojos. The Walking Dead. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Mucha razón. Y te consta, ¿no es cierto? La primera parte del libro corresponde a la queja de Galeano, que acusa del saqueo de toda la riqueza, el dominio, el exterminio, usurpación y el despojo. Que el dueño de la materia prima no es el dueño de la riqueza que ésta produce, que las ideas renacentistas que llegaron desde Europa mutaron en las etnias latinoamericanas y que estas tierras se quedaron en letargo porque no son dueños del dinero sino del producto, y el dueño del billete es el que pone las reglas de juego. Y aunque hayan condiciones y reglas establecidas en la forma de la labor contemporánea, siento el capítulo como una queja de lo que es y era Latinoamérica, que sigue bajándose los pantalones para que las potencias los miren con interés morboso. Lo mismo me pasa a mí con McDonald's. No lo puedo decir mal porque sí lo sé decir como se dice. Se comienza insertando la moneda como medio de intercambio al inicio de esta conquista y ahora se habla de revolución industrial. Ha llegado la máquina de vapor, los motores de combustión, el telar mecánico que reemplaza manos artesanas y reemplaza mucho tiempo de labores a miles de productos en serie con el mismo tiempo de labor. Y ya para el siglo XIX, estos países llegaban a acuerdos con Inglaterra, Estados Unidos y otros países de potencia para establecer tratados de libre comercio. Pero Galeano no nos trae buenas noticias en este libro para nuestra región, para nada. Al contrario, dice que estos tratados nos perjudicaron porque las máquinas reemplazaron a los humanos y la economía recayó en unos pocos. Además que eso abarató los precios y llenó el mercado de productos importados. The Walking Dead. También se hablan de leyes que protegían al productor, como por ejemplo en Argentina y Paraguay. Nuevamente hablamos de sindicatos, ahora en beneficio del proletariado. Se habla de traidores y revolucionarios,
de guerras civiles en pro del proteccionismo de la economía y el trabajo local, pero también nos habla del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de los que dependemos siempre para el desarrollo de nuestras regiones. Tengo protegida. ¡Estúpido! ¡Está embarcada! La inversión extranjera, la ayuda externa, la deuda externa, el Banco Interamericano de Desarrollo, la dolarización de la región para estabilizar la economía, el desarrollo tecnológico que no se hace aquí, por lo que hay gran dependencia de la importación y por ende de la moneda internacional. La unión de las naciones, los bajos niveles de competitividad de las universidades regionales en comparación con universidades de Europa, Estados Unidos y el oriente del mundo, los costos arancelarios y la gran división que tenemos como región donde nos separan más que fronteras. Galeano reclama la pérdida de identidad. Deberían de felicitar y ver lo bien que hablo español, porque el primer idioma que aprendí fue el inglés. El desconocimiento latinoamericano como tal, lo argumenta tras el sueño de Simón Bolívar de unificar un territorio y su destino, pero este cada vez se ve más sombrío. El capítulo concluye diciéndonos: nunca seremos dichosos, nunca, citando una frase de Simón Bolívar. Odio que un aguafiestas cuente el final. Se muestra la inconformidad del escritor con la deuda, la dependencia económica a países de potencia mundial que impiden el libre desarrollo y potencializar la economía de Latinoamérica, poca inversión en desarrollo tecnológico, peleas internas entre la base y la punta de la pirámide, pocas cifras de patentes e invenciones regionales que permitan desligarse de las importaciones y la falta de unión como un solo territorio. ¿Cuál es la tesis que aborda Galeano en el libro? Que el subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándose de este. The Walking Dead. El libro es muy sesgado con relación a lo que piensa Eduardo Galeano que son estas naciones y cómo nos han, como decir, asaltado en nuestra dignidad, en nuestras riquezas y que han pasado por encima de nuestras naciones. El libro entonces por eso ha generado muchas divisiones con relación a lo que dice Galeano versus lo que dice la otra extrema, o sea, es como un libro que polariza. ¿Y por qué lo rechazan? Por lo mismo, porque el libro promueve ese sesgo ideológico sobre lo que nos hicieron como Latinoamérica. Es muy marcada la indignación de Galeano. Conocemos pues cuáles son sus movimientos o sus corrientes políticas y por eso la gente también se pone un poco a resistencia sobre lo que dice Galeano porque lo tildan de comunista y de socialista. Porque resulta que en el año 2014, en una entrevista de Eduardo Galeano en una feria de un libro en Brasil, creo que fue, les confirmo por acá el enlace, se los dejo en la descripción sobre la fuente de esta información para que ustedes tengan una información más verídica sobre lo que pasó. El hecho es que Eduardo Galeano en una conferencia confesó que él no estaba lo suficientemente informado ni preparado para escribir este libro. Que él lo que hizo fue consultar libros de otros historiadores que publicaron pues sus referencias con relación a la conquista y él lo que hizo fue adaptar esas informaciones o esa información que él encontró a un lenguaje más ameno, más fluido y de capacidad para entender más fácil, que no fuera pues como un artículo científico sino como un libro como tal, en prosa y demás, para que fuera mejor entendido. Algunas de las posturas que defienden su libro como tal en Las Venas Abiertas de América Latina dice que el libro ayuda a difundir datos sobre lo que pasó en la historia, a tener una literatura especializada en temas de colonialismo, lo que ya les conté sobre los temas que trata este libro. Por otro lado, los que acusan dicen que hay unas citas que no están bien hechas, que hay información como inexacta, que es muy simplista y además que Eduardo Galeano no era un historiador sino un periodista que se afanó en contar la historia pues de manera un poco sensacionalista para generar indignación. Entonces, esto es lo que dicen. Por otro lado, algunas fuentes que consulté dicen que el libro tiene unas citas inexactas, es decir, que él cita algunos hechos históricos y que cuando vamos a ver eso no fue
como él lo está citando, que pone algunas afirmaciones y pone algunos autores de esas afirmaciones que no tienen nada que ver con lo que dicen. Y que, por ejemplo, hay el relato de Haití y de cómo fue la independencia de Haití y por qué el fracaso de Haití en su economía. Dice que aquí está muy bien, como decir, amañado, y que lo que relata Eduardo Galeano es una de las causas por las cuales fracasó la economía de Haití, pero no es la causa definitiva, que hay muchos otros factores que influyeron en eso y que aquí simplemente acudieron a lo que indigna, pero no fueron más allá a dar más detalles. Mientras Latinoamérica lleva a cuestas una historia de exterminio, ocupación y crueldad, en épocas de conquista, España habla de una leyenda, a la que llama la leyenda. Resulta que entre el siglo XV y XVII hubo narraciones que se le daban al rey de España sobre la barbarie que se hacía a las poblaciones indígenas en Latinoamérica y que se comenzaron a exagerar para generar compasión de los monarcas en pro de leyes y beneficios para dicha población. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! Pero que estas noticias sensacionalistas y exageradas llegaron a oídos de dichos países que tenían cierta rencilla con España y estas las difundieron sin certeza. Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos comenzaron una campaña de desprestigio para España para hacerlos quedar mal ante el resto del mundo. Este libro es muy sugerido para leerlo como historia de Latinoamérica, porque además yo creo que en la mayoría de colegios han puesto a sus alumnos a leerlo. Yo sé que para la mayoría, si los obligan a leer esto va a ser un ladrillo, pero el libro nos ayuda a entender pues mucho de esa historia y sobre esos personajes históricos del colonialismo, sobre el tema de imperialismo, de cómo manejan las industrias, sobre la revolución industrial, cómo afectó o impactó a Latinoamérica. Sin embargo, pues sí siento que debemos de primero sentarnos con una actitud muy imparcial a leer este libro, que lo recomiendo sin importar la postura ideológica o la postura pues como política que tenga la persona, que si se considera de centro, de derecha o de izquierda. Recomendaría leerlo para que se formen una idea de por qué pues como los motivos de la indignación, por qué los motivos de tu postura, etcétera. Por eso lo recomiendo. Por último, y como regla general, cada vez que vamos a leer un libro, también lo digo para mí, es primero como tratar de investigar cuáles son las corrientes filosóficas y políticas de ese escritor o de ese historiador, o buscar ese tipo como de corrientes que sigue el escritor para sí mismo saber hacia dónde está orientado su libro y para saber con qué me voy a encontrar en ese libro, con qué posturas me voy a encontrar y hacia dónde me quiere llevar el escritor con relación a lo que escribe. Esto para entender pues lo que les digo, y no es como para decir, uy, no, pues si este libro es de izquierda, no, gas, yo lo retiro, uy, no, este libro es de derecha, gas, yo lo retiro, sino para ya como neutralizar y no llenarse de odios previos antes de comenzar la lectura. Y también pues a poner a prueba tu punto de vista crítico con relación a lo que esto se dice y con tu sesgo de confirmación. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Plan Colombia, el imperio y la caída de Venezuela, la deforestación del Amazonas, la inflación de Argentina, el auge del narcotráfico, el desplazamiento forzado, la minería ilegal, los grupos armados, la caída de la moneda por la dependencia del dólar, las manifestaciones en todo el territorio que ha pasado en los últimos 4 años. Seguimos con un atraso como región y Haití no logra salir de su profunda pobreza. Y esto no depende de los ideales y tendencias políticas de un mandatario que esté a cargo por el momento, porque a lo largo de la historia de Latinoamérica vemos cómo el subcontinente da giros de derecha a izquierda
y de izquierda a derecha. ¿Qué postura tienes tú frente a este libro? ¿Te gusta leer este tipo de historias? A mí me gustó, la verdad me entretuvo, no es un libro pesado, pero pues sí hay que tener cuidado con lo que se lee y con lo que se interpreta del libro, mucho cuidado. Entonces, nada, esta es la historia de las venas abiertas de América Latina, esta es la historia de nuestra región, contada desde un punto de vista, hay que buscar más puntos de vista con relación a lo que es nuestra región. No hay plata. Felices lecturas, nos vemos pronto con un nuevo capítulo de Lectuber, con más información y con más historias de interés sobre nuestra región, sobre el mundo, sobre las novelas que ustedes quieran y pues sobre todo de nuevos libros. Chao, chao, nos vemos pronto. Y estas historias te pueden ayudar a ampliar la perspectiva con relación a este libro o mejorar tu postura crítica sobre él. El primero, 1984. El libro nos habla sobre una base de una pirámide de una sociedad ficticia que nos habla sobre los que están arriba, que son los altos gobernantes, y los que están abajo, que son los proles o el proletariado. En el caso del libro, lo que nos dice es que el proletariado es la esperanza para que el pueblo se rebele y se canse de todas las injusticias que ha recibido. Pero al final el libro nos muestra que, spoiler alert, que el proletariado no va a cambiar, está cómodo y no va a pasar. Otro libro que pueden leer con referencia a Latinoamérica es Crear o Morir. Yo tengo una postura muy crítica sobre ese libro, que está desactualizado, etcétera. Tiene una postura donde nos muestra que pasa en Latinoamérica como tal, que no somos pioneros ni en innovación, ni en desarrollo tecnológico, ni en ciencia, porque hay otros países que son mejores que Latinoamérica en ese sentido, y que nosotros tenemos un letargo y un retraso con relación a eso. Otro libro que me parece interesante que deberían leer, no tiene nada que ver con Latinoamérica, pero sí con la historia, y es el libro de Chimamanda Ngozi Adichie, que dice El peligro de la historia única. Y nos habla sobre esos estereotipos que tenemos sobre las naciones, sobre la población de una región en particular, y por qué no deberíamos de quedarnos con la única historia que nos han contado siempre, sino indagar más. Se los recomiendo. Y por último, recomendarles el libro Algún día hoy, de Ángela Becerra, que habla sobre Betsabe Espinal. Es una novela histórica, es decir, que tiene un poquito de ficción mezclado con un poquito de realidad, pero nos muestra una perspectiva de esa mujer que consideraron la primer mujer huelguista en Colombia y que se rebeló contra la empresa por sus injusticias en una fábrica de telas en Bello, Antioquia.